decimos. Jesús es el buen pastor, está vestido de gala sábado tras sábado con nuestras entrevistas. Y en esta ocasión llega con nosotros un profesional de la medicina, ni más ni menos que egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina y del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular La Habana, Cuba. Estoy hablando del doctor Miguel López, cardiólogo internista. Bienvenido a Jesús es el buen pastor. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a la orden. Gracias, doctor, por estar aquí. Qué bueno tenerlo y porque cuando se habla de salud, todo el mundo está atento. Claro, La salud es importante. Y más en este tiempo, ya que entramos a un poco de calor, que la gente pues tiene un estrés muy excesivo. Y vamos a entrar inmediatamente con las preguntas, porque la gente ha escrito varias preguntas y queremos agotar el tiempo. Después, si sobre otro tiempecito, hablaremos de otra cosa. Pero Inés Martínez pregunta, ¿qué puede un malestar de estómago dar ritmo cardíaco o puede dar taquicardia? Bueno, Inés, fíjese, sí, efectivamente. Cuando el paciente llega a la consulta refiriendo palpitaciones o taquicardia, de la primera pregunta que siempre le hacemos al paciente es si hay algún malestar estomacal. ¿Por qué? Porque es muy común, por ejemplo, que el paciente padezca de gastritis. Y la gastritis es una condición en la cual el estómago aumenta de volumen por una inflamación que tiene, y como consecuencia de eso, al haber una cercanía tan grande entre lo que es el corazón y el estómago, muchas veces por estimulación puede existir la posibilidad de que existan las palpitaciones. Así que, Inés, efectivamente, muchas veces cuando se relacionan los trastornos gastrointestinales, el paciente puede padecer episodios de palpitaciones o taquicardia. Eso es cierto. Oh, para que vamos aprendiendo. Muy bien. Maribel García, entonces nos pregunta, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando una persona le da un infarto, por ejemplo? Ella dice que lo primero es llamar al 911, pero si hay otra alternativa, doctor. Bueno, si ya el infarto está consumado, que ustedes vean por la clínica que tiene la persona, por ejemplo, que se refiere a un dolor torácico, que se ponga frío, pálido, sudoroso, hay que llamar al 911, no hay otra cosa que hacer, porque en el asunto del síndrome coronario agudo, en específico del infarto, lo que nos garantiza un mejor tratamiento es cuando tenemos tiempo con el paciente. Es decir, cuando ganamos ese momento en el cual el paciente comienza con los síntomas hasta que se recibe en un centro de salud. ¿Ese es el espacio que tenemos, doctor? Tenemos menos de 45 minutos. ¿Menos de 45 minutos? Exacto. Entonces, si pero garantizamos... no con el 911 de ahora, doctor. Bueno, como sea, pero cuando ustedes tengan esa sospecha de que su familiar, su amigo, su paciente curse con un evento como este, los principales, salir inmediatamente a un centro de salud. Lo más recomendable es no esperar. Correr de una vez, correr automáticamente, ¿verdad? Así que ya ustedes saben que inmediatamente pasa esta situación. Doctor, entonces, un infarto y un derrame no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No. El derrame es un término que se ha utilizado así por la población comúnmente, pero, por ejemplo, los infartos ocurren porque en un momento determinado hay un área del corazón que no recibe sangre por una arteria que se ocluye. Okay. ¿No? El derrame ocurre cuando se rompe, y casi siempre el derrame ocurre a nivel cerebral, para que no tenga mucha confusión con eso. Que no tiene nada que ver con el corazón. No, es muy raro que suceda en el corazón. Hay dos tipos de eventos que ocurren a nivel cerebral. Uno de ellos es el infarto, como también ocurre en el corazón, porque también hay arterias cerebrales que pueden ocluirse. Y el otro es el derrame, que sí es, principalmente cuando la presión sube mucho, que es la principal causa de eso actualmente, que el aumento tan marcado de las cifras tensionales puede originar una ruptura de una arteria y como consecuencia hay un derrame de líquido dentro del cerebro. Doctor, últimamente yo estoy viendo mucha parálisis facial, o sea, hasta personas jovencitas, o sea, de 14, 15, 20 años. ¿Qué se debe a eso? Bueno, la parálisis facial, hay muchos tipos de parálisis facial. Hay parálisis facial que van directamente causada, secundaria a un evento cerebrovascular, como hablamos hace un momentico. Por ejemplo, hay pacientes que por un infarto cerebral o por una hemorragia cerebral
la zona que irriga cierta porción de la cara, puede ocurrir eso como consecuencia. Hay parálisis facial que ocurren, por ejemplo, por una alteración a nivel de los nervios periféricos, personas que tienen problemas en la mandíbula, personas que tienen problemas en la columna cervical. Todo eso son causas de que se originen este tipo de eventos. Que el tratamiento, claro está, va a depender de qué originó la causa, pero generalmente son pacientes que cuando tienen una buena rehabilitación y se corrige la causa que produce el evento en ese momento, tienen una recuperación buena. Bien, doctor, Rosagna de Santiago pregunta que ¿cuál es el hábito saludable para poder obtener un corazón sano? Sano. Bueno, es una pregunta que hoy día se hace un poquito difícil por lo que vemos en el día a día en la población. Lamentablemente, actualmente no tenemos cómo controlar eso, en el sentido de que cuando tú vas a hablar, por ejemplo, de un régimen que se relacione específicamente con la alimentación saludable, hay que buscar varios factores. Y uno de ellos, y lamentablemente el principal, es el económico, tú ves, porque hay muchas personas que pueden tener la posibilidad de llevar una dieta adecuada y hay otras que no. Pero ¿qué pasa con eso? Si apoyamos, por ejemplo, una dieta a base de verduras, de frutas, de vegetales, es una opción muy saludable, pero que lamentablemente a nadie le gusta. Lamentablemente a nadie le gusta la... Exactamente. Dice, yo no voy a comer ramos. No comen hojas, dicen que no son caballos. A la consulta va la gente y dicen todas esas cosas y tú te quedas, bueno, no, doctor, que yo no como, yo no soy burro, yo qué sé yo cuánto. Entonces uno, lamentablemente, ¿qué tiene que hacer? Siempre cumplimos con la responsabilidad de decirle al paciente lo que tiene que hacer, pero ya de ahí en adelante ya eso es algo muy personal. Pero lo que encamina la dieta saludable se basa en lo que yo le mencioné anteriormente y en evitar cosas. Por ejemplo, evitar los embutidos, la mayoría de los quesos, evitar también esos condimentos que se usan en la comida. No le estoy diciendo, eso me dicen los pacientes, doctor, usted me va a matar, usted me dice, ¿y qué yo voy a comer? Entonces, ese es el problema, que la gente tiene que aprender a entender que primero es la salud. Y es una cosa que yo siempre le digo, pensamos en hoy, pero no pensamos en mañana. ¿Por qué? Porque cuando tienes una complicación del corazón, te van a dar la dieta. Porque tu familia va a hacer lo posible, entonces en ese momento por darte una dieta, que va a ser una dieta sin garantía, porque ya tú vas a tener tallazo, como yo le digo a la gente. Entonces, por eso es que es bueno siempre irse a lo preventivo, por eso es que uno tiene que antes de tratar de hacer la cosa correcta para que no caiga en una de estas enfermedades. Bueno, doctor, están escribiendo aquí, vamos a permitirle a nuestro Coco, ¿verdad? Que nos dé un minutito para contestar esta. Tengo un hijo que tiene 18 años y le está dando unos dolores en el pecho. Y cuando le daba dolor en el corazón se aceleraba como un poco. Dice, yo no sé si el corazón duele, doctor. Porque mucha gente dice que no, que el corazón no duele. Que cuando el corazón duele hay problemas. Sí. Y dice ella que cuando le daba como una aspirina, por ejemplo, se sentía mejor. Claro. La aspirina, para que no se confundan, sí mejora, porque la aspirina antes se usaba en un antiinflamatorio, lo que tiene muchos beneficios y más que todo actualmente se maneja en el paciente con alguna condición cardíaca o como prevención. Pero acuérdense que antes la gente para la fiebre y para el dolor usaba aspirina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En esa edad de 18 años es muy frecuente que los muchachos tengan dolor en el pecho, sobre todo son dolores en forma de punzada, que sí pueden acelerar el corazón porque se asustan. ¿Qué pasa con eso? Los muchachos en la escuela inventan, que juegan, que se dan un golpecito, que juegan entre uno. Exactamente. Ahora bien, ahí voy con eso que tú dijiste ahora. Sí, últimamente tenemos mucha preocupación porque hay muchos pacientes jóvenes que están debutando con enfermedades cardíacas serias y lamentablemente eso viene ocurriendo por los malos hábitos que van adquiriendo. Te voy a citar uno. Últimamente hemos visto que los jóvenes están utilizando muchos medicamentos estimulantes sexuales. Okay. Que son medicamentos, señores, miren, el Viagra
para que tengan un conocimiento, es un medicamento que se creó para una enfermedad del corazón, que se llama hipertensión pulmonar. Un medicamento excelente, yo tengo pacientes que usan 1 y 2 hasta 3 Viagra diario, en dependencia de cómo yo quiero mejorar los síntomas que tenga ese paciente. ¿Qué pasa? Como se vio ese efecto que favorecía la erección masculina, entonces ya últimamente se está comercializando más que todo como un medicamento para el estímulo sexual. Al ser un medicamento que tiene muchos efectos, porque es lo que hace que produce dilatación a nivel de la circulación, las venas y eso. Hay personas que lo consumen sin darse cuenta de que hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los jóvenes hoy día? Que lo están consumiendo, pero lo están mezclando, por ejemplo, con bebidas energizantes, lo están mezclando con alcohol. Y lamentablemente es un medicamento que no tolera eso. Y por eso es que actualmente tenemos tanto inconveniente, tantos infartos, señores. Hay muchos infartos en jóvenes secundario al consumo de este tipo de medicamentos. Igual pasa con las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes en muchos países, incluso que de hecho la han prohibido. ¿Por qué? Porque causan efecto directo sobre el corazón. Muchas taquicardias, muchas palpitaciones y así. Entonces sí, con su preocupación sobre su hijo, tiene que investigar bien, por ejemplo, con las personas que se relaciona, si tiene algún hábito perjudicial, como lo que yo le mencioné, entrar en esa confianza con él, que él le comunique todo, porque así podemos salvar una vida. Ya por la otra causa que él explicaba, es muy común en esa edad, que como yo le decía, puedo jugar, puedo dormir en una mala posición y así sucesivamente. Le puede doler el pecho. Sí, claro. Vamos a ver, porque aquí la producción también tiene una pregunta. Vamos a ver, ¿está funcionando el micrófono? Sí. Ok, vamos a escuchar. Sí, una pregunta al doctor. ¿Los problemas cardíacos son hereditarios? Sí, hay un grupo de ellos que sí son hereditarios. Hay lo que se llaman las famosas malformaciones congénitas, que ya el niño nace, por ejemplo, con un trastorno cardíaco que puede ser, por ejemplo, hay una de ellas que se llama la comunicación interauricular, que normalmente hay un huequito entre las paredes del corazón que cuando el niño nace debe cerrar. Hay niños que eso no pasa, incluso llegan a la edad adulta con esas condiciones. Hay otro tipo de malformaciones congénitas también, que por ejemplo tetralogía de Fallot, entre otras. Hay enfermedades también de origen congénita que pueden acarrear también enfermedades cardiovasculares. Pero también se ha demostrado que muchas de las enfermedades, sobre todo las relacionadas con el colesterol, por ejemplo, existe lo que se llama la hipercolesterolemia familiar, que son familias que por más cosas que tú haces y lleven una dieta adecuada, siempre van a tener cifras de colesterol elevadas. Y sí, las enfermedades cardíacas tienen una amplia relación con los factores hereditarios. Vamos a ir a una pausa porque quedan preguntas, doctor. Claro que sí. Una pregunta. Alguien que se ha puesto un marcapasos 2 veces, una persona que tiene 46 años que cuando camina fácilmente se fatiga. Cuando regresemos ahora, continuamos hablando de este tema tan interesante de salud, sobre todo que puede producir un infarto. Vamos a una pausa cortita y regresamos con mucho más en este programa Jesús es el Buen Pastor. Qué bueno que estamos de regreso en el programa Jesús es el Buen Pastor, aprovechando el tiempo, porque estamos hablando con el doctor Miguel Leonardo López, cardiólogo internista de Hábitat Corazón, que está ahí en la Margarita Mier. Usted tiene que visitarle. Entonces, doctor, una persona, Carlos Martínez, pregunta, tengo 46 años, mido 5.10, peso 200 libras, pero cuando camino me fatigo con facilidad. ¿Eso es indicio de una situación del corazón? Bueno, Carlos, mira, todo va a depender, porque por ejemplo hay personas que caminan de forma habitual y hay un tipo de personas que camina un día al mes o cada 20 días y así sucesivamente. Hay una cosa que se llama preacondicionamiento. Por ejemplo, el corazón va aprendiendo en base a lo que tú le das. Si te acostumbras a caminar de forma periódica, el corazón se va acostumbrando y tú vas logrando de esa forma hacer el ejercicio. ¿Qué pasa? Hay personas que no hacen ejercicio de forma rutinaria y el día que lo hacen quieren también hacer demasiado y es normal que el corazón reaccione, es normal que le sientan taquicardia y esas cosas, ¿ves? Ahora bien, hay sí
pacientes o personas que cuando hacen algún tipo de ejercicio sienten, por ejemplo, opresión en el pecho. ¿Qué pasa? ¿Qué siempre le hacemos saber a ese paciente o preguntamos? Primero, si hace ejercicio de forma regular. ¿Por qué? Porque el paciente que hace ejercicio de forma regular y que anteriormente no tenía esas sensaciones, cuando le empieza a sentir, sí, ya nosotros no alarmamos. Por ejemplo, que sea un deportista habitual o una persona que hace ejercicio habitual que diga, bueno, antes yo caminaba, por ejemplo, yo corría 5 kilómetros, pero ahora veo que cuando ya voy por medio kilómetro como que se me aprieta el pecho. Ya para nosotros es una alarma. ¿Por qué? Porque evidentemente en una persona entrenada ya vemos que está pasando algo. Ahora, ¿qué también tomamos en cuenta? Lo que se llama factores de riesgo. Porque hay gente que hace ejercicio, claro está, pero son gente que comen de todo, que fuman, que consumen alcohol y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de persona que lleva una forma de vida así, cuando presenta síntomas que se relacionan con opresión torácica, sí nosotros también nos prendemos un bombillito de alerta porque eso puede ser un indicio de que se esté desencadenando algún evento. ¿Qué le decimos a este tipo de personas que hacen ejercicio y tienen esa sensación? Que observen lo siguiente. Lo primero es, si cuando sienten la opresión torácica, ellos notan que cuando se paran cede inmediatamente. ¿Por qué? Porque sí puede ser un indicio. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la circulación coronaria? Que, por ejemplo, la arteria se va ensuciando poco a poco por los factores de riesgo que hablamos. Por ejemplo, el peor de todo, uno de los peores, por más decir, es el hábito de fumar, porque daña mucho la íntima de la arteria y ciertas sustancias que hacen que la arteria se mantenga dilatada la bloquea. Entonces, personas que tengan factores de riesgo como fumar, con una dieta inadecuada, que sean obesos, que tengan tendencia a padecer de colesterol, siempre nosotros les mandamos un signo de alerta. Si el dolor torácico es opresivo, si pues se acompaña de sudoración, de palidez, si por ejemplo el dolor, digamos que en algún momento ese dolor se irradia a otra zona del cuerpo, por ejemplo, que no solamente se limite al corazón, al área cardíaca, sino que corra al brazo, por ejemplo, corra al cuello o vaya hacia la espalda, o muchas veces también el dolor de origen cardíaco se irradia hacia el estómago. Entonces, todos esos son signos de alerta que las personas tienen que tomar en cuenta a la hora de más o menos sospechar de que haya algún indicio de un síndrome coronario agudo. Es decir, si usted hace ejercicio de forma regular y siente algún tipo de este síntoma, debe sí visitar a su médico para un chequeo. Bien, doctor. La última pregunta que tenemos es doña María, que nos pregunta que ya ha tenido un proceso de cateterismo y que regularmente siente alguna molestia y que cuando la siente le duele después la cabeza. Que si eso es habitual, que si eso ya tienes 2 cateterismos, que si eso es normal o hay un proceso que hay que cumplir ahí. Bueno, a doña María, generalmente las complicaciones que tiene cuando se realiza un cateterismo se relaciona mucho con la zona por donde se hace la punción, que generalmente puede ser en la pierna o en las manos. Son las complicaciones que más frecuentemente se ven. Muchas veces ya cuando el paciente se le coloca, se le hace un cateterismo, se le pone un stent o la mallita, como comúnmente la gente lo dice en la calle, en las primeras 3 semanas puede tener mucha molestia en la zona de la punción, pero no se asocia a dolor de cabeza ni nada de esas cosas. Debe buscar otra causa. Bueno, ya ustedes saben. Doctor, quisiéramos quedarnos aquí la noche, pero el tiempo en televisión es un poquito rápido. Ya el doctor me dijo que va a hacer un sábado habitual con nosotros para responder preguntas. Oiga, señor, eso va a estar muy interesante. Claro. Así que agradecemos a nuestro querido hermano, doctor Miguel López, como siempre disponible para contestar y responder preguntas. Y él está en la Margarita Mía, ahí, Habita Corazón, ahí. Claro, Margarita Mía número 6. ¿Con el teléfono? 586-1033. Así que ustedes de lunes a viernes, entonces te pueden visitar a nuestro querido hermano, doctor Miguel Leonardo López, que ha estado con nosotros. Agradecerte, este programa es tuyo, tú sabes que sí. Gracias. Ya vamos a coordinar para la próxima. Y el próximo, me decía hermano,
Sí, claro, seguro que sí. Seguro que sí, que tomamos seguro. Trabajamos con todos los seguros. Con todos los seguros, muy importante. Bien, entonces será hasta el próximo sábado. El sábado tenemos un programa especial, porque estará a la cabeza nada más y nada menos que el Coco estará aquí, el Coco López. Así que bendiciones.